partes de las secciones de este capítulo 4, sobre todo hasta el versículo 17. El título del mensaje es el siguiente: un siervo fiel de su Señor. Un siervo fiel de su Señor. Sabemos por experiencia, ya lo que tenemos algunos años en la iglesia, en la vida cristiana, que no son pocos los malentendidos en cuanto a la relación y a la labor de los líderes de la iglesia, entre ellos y también para con toda la iglesia. Desde, tristemente, abuso de autoridad por parte de los pastores, a veces, de ciertos líderes en la iglesia, hasta el otro extremo, que es el irrespeto de la iglesia hacia los líderes. Yo tristemente he podido presenciar los dos. Por otro lado, doy gracias a Dios porque en mis ministerios pastorales siempre me he sentido respetado, y también creo que también con la ayuda del Señor he podido respetar a mis hermanos, también a mis consiervos. Pero tristemente a veces encontramos estos dos opuestos que se alejan, por supuesto, del propósito de Dios para su iglesia. Tal vez existe una confusión en ver a los siervos de Dios como siervos de la iglesia. Entendamos lo siguiente: un siervo de Dios es un siervo de la iglesia. Porque si nosotros servimos a Dios, lo vamos a hacer también sirviendo a otros. Pero no siempre un siervo de la iglesia es un siervo de Dios. ¿Por qué? Porque podemos muy fácil perder el foco y actuar, llevar adelante nuestro servicio, nuestro ministerio enfocado en agradar a los hombres y no a Dios. Entonces, si nosotros nos enfocamos en agradar a Dios, vamos a agradar a los hombres, al menos aquellos hombres que están enfocados en Dios. Los que no están enfocados en Dios los vamos a desagradar. Por eso siempre el ministerio, el liderazgo, el servicio es polémico, porque no agradamos a todo el mundo. Pero lo que nos tiene que preocupar es si estamos agradando a Dios con nuestro servicio. Ahí es donde tiene que estar nuestro foco como siervos de Dios, como creyentes, que nuestra disposición y nuestro anhelo es agradar al Señor y no a los hombres. Y si agradamos a los hombres porque agradamos a Dios, qué bueno. Pero si desagradamos a los hombres, pero agradamos a Dios, también, qué bueno. Dice los primeros versículos del capítulo 1, dice así, del capítulo 4, así pues, téngannos los hombres por servidores de Cristo y administradores de los misterios de Dios. Solamente eso. Nosotros los que servimos al Señor, y no estoy hablando ya solamente a pastores, a maestros, a líderes, esto también tiene una aplicación para todo creyente, porque todo creyente, todo cristiano debe entender que es un siervo del Señor. Y nosotros lo que debemos perseguir es que los demás hombres, las demás personas, incluidos nuestros hermanos en Cristo, nos tengan como servidores de Dios. Nada más que eso. No hay un puesto más alto que ser siervo de Dios. No hay uno más alto en el reino de los cielos. No existe otro más alto. Vienen las distorsiones, vienen los problemas, vienen los desenfoques cuando nosotros estamos buscando el aplauso de la gente y no precisamente el aplauso de Dios. Y usa un término también acá que es el de administradores, en el versículo 1 y también en el versículo 2 se refiere a los administradores, y también es el mismo término que se puede traducir en otros momentos en la Biblia o en otras versiones, van a encontrar ahí como mayordomo. Es alguien que está al cuidado de, diríamos, puede ser una casa, puede ser una propiedad, puede ser un negocio de su amo. Él no es el dueño, pero él es alguien de confianza, es un buen administrador y su dueño le da ciertos privilegios. Pero él es solamente eso, un administrador, un mayordomo, no es el dueño. En la obra del Señor, ¿quién es el dueño? El Señor es el dueño. Incluso el término que usa como servidores en el versículo 1 no es el acostumbrado, el que nos encontramos la mayoría de las veces, que es doulos.
Aquí es otro término que se refiere a los remeros de la antigüedad. Eran esos barcos que tenían como 2 pisos y en el sótano, donde nadie veía, solamente se veían los remos, había un grupo de remeros que por lo general eran esclavos. Esos pasaban anónimamente. No recibían no había mérito en ellos, no recibían ningún reconocimiento, nadie les veía. Sin embargo, ellos colaboraban todos juntos en hacer mover el barco. Pero ellos no eran el capitán del barco. Por eso algunos han hecho una analogía en nuestra vida, en la iglesia, el capitán es el Señor. Él recibe toda la gloria, todo el reconocimiento, todo el protagonismo es para Él. Nosotros somos simples remeros en este barco, que es la obra del Señor y la iglesia. Ahora, en cuanto a los administradores, o a esos mayordomos, pensemos en esto. El principal, el principal requisito que nosotros vamos a buscar en un administrador, en un mayordomo, imagínense que usted tiene una propiedad, una casa, usted va de viaje y va a dejar su propiedad, su casa al servicio de alguien. Usted va a buscar a alguien de confianza, alguien que sea fiel, y usted le va a dejar a cargo su casa. Pero imagínense que cuando usted se va, se fue 1 mes, 2, 3 meses y regresa, se lo encuentra todo cambiado. Cambió los muebles del lugar, lo viejo y compró nuevo, cambió los cuadros del lugar, cambió la pintura de la casa, hizo toda una remodelación. ¿Cómo usted se sentiría? Se sentiría ofendido porque usted no le dio esa autorización, usted le dijo, usted cuide de esto. Entonces, nosotros no somos los dueños de la iglesia, nosotros no somos los dueños del servicio cristiano, no somos ni siquiera dueños de nuestros propios dones, los que el Señor nos ha dado, sean dones espirituales, sean dones físicos. Nosotros somos administradores, el dueño es el Señor, y debemos administrar tal y como Él nos ha encargado. Ahí se enfoca Pablo, y Pablo aparece como un gran modelo de administrador. Por eso todo cristiano deberá ser un siervo fiel de su Señor. Y la clave está en el versículo 2. Pablo dice, nosotros somos solamente simples administradores, simples siervos del Señor, simples remeros en este barco. Él es el importante, Él es el protagonista, Él es el capitán. Dice el 2, ahora bien, se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel. Ahí está el requisito indispensable. Y Pablo entonces lo que está mostrando de alguna manera es, nosotros hemos sido fieles. Demandamos que también ustedes, el resto de los creyentes, sean también fieles. Todo cristiano debiera ser un siervo fiel de su Señor. Versículo 1 al 8, no lo vamos a leer toda la porción, pero si nos apoyamos en esta parte, lo primero es que un fiel siervo del Señor, de Cristo, se asegura de agradarle, de agradar a su amo. Porque eso es lo que hace un fiel mayordomo. Se asegura de agradar a su amo. Él no trabaja según el criterio de sus consiervos. Él no trabaja para agradar a sus compañeros, ni siquiera a sus colegas. Ese no es su enfoque, no es su motivación principal. No es para complacerlo a ellos, esa no es ni su tarea, ni esa es su motivación. Hermanos, entonces entendamos, si cuando nosotros servimos al Señor, en cualquier esfera, en cualquier área, en cualquier marco, nuestra motivación es para el aplauso de la gente, si es para agradar a los demás, estamos desenfocados. Nosotros no servimos para recibir un aplauso de la gente, nosotros servimos al Señor para sencillamente darle la gloria que Él merece. No trabaja para complacerse a sí mismo. Saben que hay a veces, creo que con esto luchamos todos, ¿no? Y hay diferentes áreas en la vida, esferas en la vida. Estoy pensando en un deportista cuando llega ya al final de su carrera y llega el momento de retirarse, se sufre. Un profesional en cualquier área, un obrero, trabajó muchos años en un área, tiene que retirarse, jubilarse, se sufre. Entonces, yo voy a sufrir seguramente el día que ya no predique o no sea un pastor, pero no voy a dejar de ser cristiano, no voy a dejar de ser un siervo de Dios. ¿Por qué digo esto? Porque
a veces los que estamos acostumbrados al servicio nos enamoramos tanto de lo que hacemos que eso llega a ocupar un lugar más prominente que Dios mismo. Por eso a veces hay luchas de poderes tristemente en la iglesia, porque amamos tanto la posición, el servicio, el nombramiento, el hacer, que no nos damos cuenta que en ese proceso estamos amando más eso que hacemos que a Dios mismo, y muchas veces amando más eso que hacemos que a los hermanos nuestros. Y ahí entonces perdemos el foco, porque entonces lo que hacemos no edifica a los hermanos y lo que hacemos no glorifica a Dios. Un mayordomo fiel también es aquel que trabaja según los criterios de Dios, las órdenes de Dios, y esa es su motivación. Por eso a nosotros nos interesa conocer a Dios. Por eso a nosotros nos interesa conocer la palabra de Dios, porque ahí están las directrices. Dios se revela y nos dice, yo quiero que me sirvas de esta manera. Entonces, otra vez, no es según los estándares, porque a veces vemos otra iglesia, vemos cómo lo hacen otros, y sin hacer un escrutinio, un análisis, decimos, hay que hacerlo así porque se ve bonito, pero tal vez no sea así. Tenemos que ir a la palabra y al Señor también en oración. Por eso solo Dios tiene derecho a juzgar a sus siervos, a sus mayordomos, y ahí es donde va Pablo, y pueden verlo ahí en la sección de los versículos 1 al 8. Pablo hace el énfasis de que dice, a mí no me interesa cómo me juzgan ustedes, ni siquiera es tan importante de cómo me juzgo a mí mismo. Acá lo importante es el juicio de Dios sobre cada uno de nosotros. Y es que otra vez Pablo vuelve al gran conflicto que estaba ocurriendo en la iglesia de Corinto con todos aquellos partidos. Yo soy de Apolo, yo soy de Pedro, yo soy de Pablo, yo soy de Cristo. Pero es que esa competencia estaba más que en la calidad del servicio de esos siervos, porque todos eran siervos comprometidos, estaba en la imagen de ellos, en el atractivo que cada uno de ellos tenía a un grupo determinado, y por la inmadurez de la iglesia, entonces ellos competían por la apariencia. Hermanos, no comparemos a un predicador con otro, no comparemos a un maestro con otro, no comparemos a un servidor con otro, no lo hagamos, por favor, no lo hagamos, no en apariencias, porque no estamos llamados a juzgar las intenciones de nadie. Ahora, ¿quiere decir que nosotros como cristianos no podemos juzgar nada? Sí, la iglesia está llamada a juzgar. Precisamente luego en el capítulo 5 vamos a llegar a donde la iglesia tiene que juzgar el pecado. Donde ustedes como iglesia tienen que evaluarme y juzgarme a mí. Y si yo digo una herejía desde este lugar, ustedes tienen que llamarme a la reflexión. Yo no puedo predicar una herejía aquí, pero para que ustedes disciernan, puedan saber si yo predico una herejía, ustedes tienen que conocer la palabra de Dios. Y ahí sí la iglesia tiene la autoridad por el Señor de juzgar. Juzgamos el pecado en la iglesia, pero no juzgamos las intenciones del corazón de nadie, ni juzgamos el estilo de cómo la gente hace las cosas, porque eso ya son vanidades que lo que nos hacen es desviarnos de los propósitos de Dios. Cuando Pablo escribía a su colaborador Timoteo, le decía en 2 Timoteo 2:15, procura con diligencia presentarte a Dios aprobado. Nos interesa a nosotros como siervos de Dios la aprobación de la gente o la aprobación de Dios. Fíjense que Pablo no le dice que seas aprobado por la iglesia de Éfeso, o que seas aprobado por los apóstoles, que seas aprobado por Dios. Porque si nosotros somos aprobados por Dios, ¿qué nos interesa? La aprobación de los hombres. Y nosotros sabemos que es una gran tentación juzgar a otros hermanos. Si dijo esto, si dijo aquello, si se vistió de esta manera, si se vistió de esta otra manera, tenemos que ir quitando eso de nuestras vidas, enfocarnos en el Señor y entender que todos somos remeros en el mismo barco, porque nosotros no vemos las intenciones del corazón. Aún a veces, estando bien pegados al Señor y a su palabra, aún nuestra vista es muy corta. Recordemos a Samuel, profeta del Señor, caminando con el Señor desde que era un niño. Cuando fue a ungir al próximo rey de Israel, se equivocó una y otra vez, no aceptó una, porque nosotros los hombres vemos lo aparente.
Y el Señor le dijo, no es este, ni es este, ni es este, ni es ese, es aquel, el que nadie vio ni su familia llamó. Porque yo miro el corazón. Número 2, versículos 9 al 13. Pueden tener ahí su porción. Un verdadero siervo del Señor, un siervo fiel de su Señor, es aquel que se sacrifica por otros. Porque de eso se trata. Es alguien que sirve. No es alguien que está para ser servido. Entonces, hermanos, si usted es un maestro en la clase de escuela dominical, usted tiene que modelarle a sus alumnos, estudiantes, que usted es ejemplo. Usted les puede servir, usted está para servirle. De hecho, si usted le está dando una clase, usted le está dando un servicio. Aquí nosotros estamos, versículos 9 al 13, en presencia de un discurso muy irónico. Porque miren cómo comienza Pablo. Porque según pienso, Dios nos ha exhibido a nosotros los apóstoles como postreros, como a sentenciados a muerte, pues hemos llegado a hacer espectáculo al mundo, a los ángeles y a los hombres. Nosotros somos insensatos por amor de Cristo, mas vosotros prudentes en Cristo. Nosotros débiles, mas vosotros fuertes. Vosotros honorables, mas nosotros despreciados. Hasta esta hora padecemos hambre, tenemos sed, estamos desnudos, somos abofeteados y no tenemos morada fija. Nos fatigamos trabajando con nuestras propias manos, nos maldicen y bendecimos, padecemos persecución y la soportamos. Nos difaman y rogamos. Hemos venido a ser hasta ahora como la escoria del mundo, el desecho de todos. Esos eran los apóstoles. Pablo está hablando en nombre de él y está hablando en nombre de Pedro, en nombre de Juan, incluso en nombre de Timoteo, y está hablando en nombre de Bernabé y de Silas, y está hablando en nombre de todos los apóstoles y de todos aquellos que tenían la responsabilidad de llevar la delantera en la proclamación del Evangelio. Entonces, ¿por qué nosotros hemos intercambiado las cosas una y otra vez? Y teniendo la palabra de Dios durante siglos, seguimos mirando las cosas no a la manera de Dios. Nos gustan las personas importantes, con muchos títulos, con mucho renombre, bien vestidos, que se mueven en grandes metrópolis, que tienen mucha influencia y si tienen dinero mucho mejor. Entonces, con esa manera de ver las cosas en el reino de Dios, ninguno de estos apóstoles hubiese calificado para nosotros. También nosotros les hubiésemos despreciado. Y hoy usted se encuentra los grandes pastores, y estoy hablando de los buenos pastores. Y no estoy diciendo que si usted es un pastor en una ciudad y Dios lo ha bendecido de diferente manera, no estoy diciendo eso. Pero estoy diciendo, ¿quién se acuerda del pastor que está en un lugar remoto, con una iglesia de 15 o 20 personas sin recursos? ¿Quién se acuerda de él? Pero está siendo fiel a su Señor. Hay alguien que sí se acuerda, Dios se acuerda. Entonces, ¿por qué nosotros somos tan prontos a reconocer a esos famosos? A esos que tienen una apariencia impactante. Porque es lo que le pasaba a los apóstoles. Los corintios se sentían, esos hermanos que habían conocido el Evangelio por los apóstoles y específicamente por Pablo, se sentían superiores. Ellos tenían una posición acomodada, ellos eran supuestamente más instruidos y le menospreciaban a aquellos que no tenían como su Señor ni dónde recostar la cabeza. Pero esos fueron los que le proclamaron el Evangelio, los que oraban por ellos, los que les perdonaban, los que cargaban con todas sus malcriadeces. Y aquí vemos a Pablo una vez más soportándoles, hablándoles en un tono siempre respetuoso, amoroso, cuando ellos no lo merecían. Pero ¿por qué Pablo les trataba así? Porque les amaba en Cristo y porque amaba en primer lugar a su Señor. Entonces, un verdadero siervo del Señor no es ese que está en el protagonismo, no es ese que es famoso. Un verdadero siervo es alguien que es fiel al Señor y es alguien que se sacrifica por otros. No es el que anda en un avión privado y está pidiendo más diezmos a la iglesia para tener un avión último modelo, como escuché de un falso maestro hace un tiempo, porque él necesita un avión que vuele más
para ir a los continentes y predicar el evangelio. Es un falso maestro. Vive de la iglesia, vive de proclamar el evangelio, no ama al Señor, no ama a la gente, se sirve de ellos para su propio provecho. Tenemos que tener discernimiento ahí. No es un servidor, es alguien que busca ser servido y reconocido. Como ya se ha mencionado, el camino del siervo de Dios es el del servicio y no el del éxito. Amamos el éxito, pero muchas veces amamos más el éxito que el servicio. Amemos más el servicio que el éxito. Su actitud es la de humildad y no la de arrogancia. Ese es un siervo del Señor que se sacrifica por otro. Prefieren ser considerados tontos, incluso, objeto de burla, desgraciados, perdedores, fracasados, como basura, como escoria, como les trataban a ellos, a los apóstoles, en el primer siglo, antes que recibir el agrado del aplauso de los hombres y no el agrado y no agradar a su Señor. Mucho mejor es ser rechazado, despreciado, soportar abusos que tener la buena opinión y el favor del mundo. ¿Cómo nosotros, hermanos, pensemos, cómo nosotros definimos a un verdadero cristiano? No alguien, sí, cuando digo verdadero cristiano, es un cristiano que se comporta como tal, que vive como un cristiano. ¿Cómo nosotros lo evaluamos? ¿Qué definición es la que tenemos nosotros en nuestra mente de un verdadero creyente? Un verdadero cristiano es un siervo, es un seguidor de Cristo, es uno que vive imitando a su Señor. Ese es un verdadero cristiano. Alguien que es orgulloso, que es prepotente, que es arrogante, que busca ser servido. Alguien que solo piensa en su bienestar a toda costa, que no está dispuesto a sacrificarse por otros, a pagar el precio de seguir a Cristo, no puede ser sal y luz. Por tanto, no es un siervo, no honra a su Señor y no merece ser seguido ni admirado por nadie en el reino de Dios. No hay alabanza ni galardón para él. Esos van a ser los que, como vimos en el capítulo anterior, van a ser salvos tal vez como por fuego, pero no van a poder decirle al Señor: mira, Señor, te entrego mi servicio, porque vivieron para sí mismos y no para agradar al Señor y para servir a otros. Número 3, versículos 14 al 17. Vamos a leer esta porción. Dice, cuando Pablo los regañó muy fuerte porque les habló irónicamente, y esto fue un regaño para ellos, entonces en el versículo 14 cambia el tono, porque Pablo nunca les irrespeta. Y le dice: no escribo esto para avergonzaros, sino para amonestaros como a hijos míos amados. Todo lo que estaba Pablo haciendo, incluso sufriendo, era por amor de ellos. Porque aunque tengan ustedes 10,000 ayos en Cristo, es decir, 10,000 tutores o maestros, no tendréis muchos padres, pues en Cristo Jesús yo engendré por medio del Evangelio. Por tanto, os ruego que me imitéis. Por esto mismo os he enviado a Timoteo, que es mi hijo amado y fiel en el Señor, el cual os recordará mi proceder en Cristo de la manera que enseño en todas partes y en todas las iglesias. Un fiel siervo de su Señor es aquel que respeta y es respetado por sus consiervos. ¿Entiende eso? Usted quiere saber, quiere indagar sobre un siervo de Dios, mire si es alguien que respeta a sus consiervos y es respetado por ellos. Eso le va a decir mucho. ¿Nunca han escuchado frases como esta? Él está ahí para eso, para algo, ¿no? Está ahí para eso. Como tristemente son extremos tristes, ¿verdad? Que nos encontramos. Y a veces uno se pregunta de dónde sale eso. En una iglesia se estaban debatiendo el salario del pastor. Y la iglesia podía pagarle un salario digno al pastor. Se levantó un líder de la iglesia influyente y dijo: no, tenemos que pagarle un salario bajo, el más bajo posible,
porque un pastor es un siervo. Pero es que ese hermano era un profesional y tenía un buen salario. Entonces, ¿de dónde sacamos esas cosas, verdad? Nosotros sabemos lo que somos padres, que un padre cuando decide tener un hijo debiera saber que ser padre implica malas noches. Cambiar pañales, sábanas, tolerar muchas cosas, noches de insomnio, y en la medida que ese niño va pasando por diferentes etapas, pues cada etapa trae sus propios desafíos. Imagina que el niño crece y crece y crece y se convierte en un hombre, pero el padre le sigue sirviendo y le sigue sirviendo porque lo hace por amor. Y cuando el padre no le sirve como él quisiera, él lo demanda y dice: tú estás ahí para eso eres mi padre, para que me sirvas. Lo veremos como un irrespeto, ¿verdad? Yo te he servido a ti, te he modelado, pero espero de alguna manera que sea recíproco. Porque cuando yo les sirvo a ustedes, yo espero que ustedes me sirvan a mí. No como una recompensa, sino como parte de un carácter cristiano que va creciendo. Y eso es lo que sucede con nuestros hijos. Les servimos, pero esperamos que el día de mañana ellos nos sirvan a nosotros. También, cuando sea el momento. Un siervo fiel de su Señor respeta y es respetado por sus consiervos porque es nombrado por Dios. Y no como un pastor que le imponía a la iglesia: me tienen que respetar porque yo soy el pastor, y estaba tratando de manipular a la iglesia. Pero es que él no se comportaba como un siervo. Porque aquí está el otro punto: el respeto se gana, no se impone. Se modela y no se exige. Se cuenta de un pastor, esta es una anécdota real, un pastor ya de muchos años, que supo amar y respetar a su congregación, una congregación inmensa. Debajo de él crecieron muchos otros pastores. Y es hoy un momento que la iglesia entra en una crisis, era una decisión a tomar, era un asunto serio y llevaban tiempo en discusión. Y en una de esas discusiones, el liderazgo, uno de los líderes le faltó el respeto verbalmente al pastor. El pastor cayó, hizo una pausa y le dijo: ¿sabes por qué no me puede faltar el respeto? Porque yo nunca te he faltado el respeto a ti. Siempre te he tratado en toda instancia con respeto. ¿Saben qué sucedió? Ese hermano que había ofendido al pastor se echó a llorar por la vergüenza y pidió perdón públicamente a todos. Porque ese pastor le había modelado respeto. Porque el respeto no se impone, se gana, se cultiva. Y eso es para cualquier área y esfera de la vida, también y sobre todo en la iglesia. Respetémonos unos a otros. Nunca tenemos el derecho, jamás, bajo ninguna circunstancia, de faltarnos el respeto. Aprendamos del amor y el respeto de Pablo hacia los hermanos de Corinto. Miren otra vez versículos 14 y versículos 16, cómo les habla. Dice: no les escribo esto para avergonzarlos. Al contrario, lo que quiero es darles una enseñanza, pues los amo como si fueran mis hijos. Aprendamos de Pablo. Versículo 16 dice: por lo tanto, les ruego. ¿Se dan cuenta? Les ruego que sigan mi ejemplo. Pero no se lo impone. Les ruega, pero les había modelado. Entonces estamos frente a alguien que se había ganado el respeto, el derecho de poder decir en un momento determinado: sigan mi ejemplo, porque les he modelado, les he amado, les he respetado siempre, nunca les he faltado. Por lo tanto, sigan mi ejemplo. Y en estos últimos versículos, Pablo también presenta consejos prácticos, y con estos consejos prácticos para cada uno de nosotros termino. La falta de amor, hermanos, y un alto concepto de sí mismo van juntos. Cuando somos personas que amamos poco, nos creemos más. ¿Por qué? Porque pensamos solamente en nosotros. No hay amor en nosotros para otros.
No hay espacio en nuestras mentes para otros. Y saben algo, según Juan, en sus cartas, si no hay espacio en nosotros para otros, la realidad es esta: no hay espacio en nosotros para Dios. Si no amamos a otros, no amamos a Dios. Si no servimos a otros, no servimos a Dios. Por eso dije al principio, puede ser que estemos sirviendo a la iglesia, pero no estamos sirviendo a Dios. Porque al final, si estamos sirviendo para ser agradados por los hombres, lo que estamos buscando es nuestra propia gloria, no la gloria de Dios. Y al final nuestro servicio no edifica a la iglesia. Pero si estamos enfocados en servir al Señor, nuestro servicio va a edificar a otros y por lo tanto va a dar gloria a Dios. Tengamos cuidado cuando la iglesia del Señor empieza a sentirse muy satisfecha de sí misma. Tengamos cuidado cuando como iglesia nos empezamos a comparar con otras iglesias para sentirnos superiores. Si amamos nuestra iglesia, nos sentimos orgullosos de nuestra iglesia, pero seamos maduros para ver sus fortalezas y sus debilidades para seguir creciendo. Lo que una congregación tenga de valor, hermanos, lo que nosotros tengamos como valor incluso en el individual, como familia, no es porque seamos mejores, no es porque somos más inteligentes, más santos o más sabios, se lo debemos al Señor. La disciplina paternal de Dios no produce vergüenza ni culpa, porque esto que recibimos de Pablo, que hoy lo estamos viendo, que fue para los corintios, pero es también para nosotros, es una disciplina. Y el domingo pasado algunos hermanos me decían que fueron garrotazos, ¿no? Pero no fueron garrotazos míos, fueron garrotazos de la palabra del Señor para todos nosotros, para edificación nuestra. Por eso vamos por toda la Biblia, para dejar que la Biblia nos dé garrotazos. Hay momentos donde la Biblia nos va a alabar y nos vamos a sentir bien apapachados, ¿verdad? Pero hay momentos donde, como el buen padre, vamos a recibir un buen garrotazo. No para sentirnos humillados y avergonzados, sino para cambiar de actitud y crecer. Porque esta palabra nos llega de alguien que es quien más nos ama. Si no corregimos nuestra conducta y acciones mal encaminadas, Dios hará lo necesario para disciplinarnos. No porque nos odia, sino porque nos ama. Nosotros también debemos escuchar esta advertencia divina, pero no para sentirnos avergonzados o derrotados, porque lo que quería Pablo no era que ellos se sintieran avergonzados o derrotados, sino que cambiaran su actitud arrogante a la actitud de un siervo de su Señor. Necesitamos el estímulo de una amonestación sana. Evalúe su propia vida en las áreas de orgullo y egocentrismo. Y termino con estas dos preguntas. ¿Será necesario dejar alguna actitud orgullosa en nuestra vida? ¿Será que hay actitudes orgullosas en nosotros? ¿Qué debemos entonces hacer al respecto? El Señor les bendiga a todos, su palabra produzca fruto en nuestras vidas.